como hámster dando vueltas por todo lado. Y vente a este lado, por ahí no vas a ver nada. Vénganse a este lado, porque están aquí. Porque sí necesito que vean algunas cosas. Pásate sin miedo. Bien. Dale un clic. Ahí. No, pues, menos una sola. Ahí. Bien, la respuesta sistémica a la lesión es uno de los temas más importantes que hay en medicina. ¿Por qué? Porque es el enlace en lo que es las materias muertas que ustedes han visto, ¿no?, con la patología. Para que nosotros como médicos podamos entender qué está pasando con el cuerpo, primero tenemos que saber anatomía, histo, fisio y todo el resto, ¿no?, de materias básicas. Y luego saltamos a otra parte que son las clínicas. Y en las clínicas, ¿qué nos enseñan? Enfermedades, patología, ¿no?, fisiopatología, pero no hay ese enlace de qué es lo que hace el cuerpo para responder a estas enfermedades. Entonces, el tema que es el enlace se llama respuesta sistémica a la lesión. Pero ¿por qué en técnica quirúrgica? ¿Por qué nosotros tenemos que aprender esto en técnica quirúrgica? Porque nosotros, al hacer un procedimiento, ya sea quirúrgico o ya sea de sutura, o sea, un procedimiento como una sonda, estamos haciendo también daño. ¿O no? Sí, ¿no? Cuando hacemos una incisión, estamos haciendo un daño. Y este daño es controlado. Entonces, cuando nosotros hablamos de respuesta sistémica a la lesión, decimos lesión. Entonces es por traumatismo, ¿sí o no? Traumatismo. ¿Y el traumatismo qué es? Es una agresión personal, un acuchillado, un balaceado, un albañil que está trabajando en el piso 20 que se cae, alguien que está yendo en un automóvil que es muy frecuente, ¿no?, y choca con otro y se lesiona. Entonces nosotros pensamos nada más en traumatismos. O cuando están en una fiesta y se pelean, son traumatismos, ¿sí o no? Pero no es la única causa de lesión. Dale una. La cirugía es una lesión controlada. Es una lesión controlada, ¿para qué? Para un beneficio mayor. Este beneficio mayor se va a tener de resultado, en algunos casos, la curación absoluta. Ejemplos: patología inflamatoria, apendicitis. La enfermedad es la apendicitis. El tratamiento, una apendicectomía, ¿no? Y la apendicectomía, ¿es una lesión o no? Es una lesión. Pero es una lesión que sirve como tratamiento para una enfermedad inflamatoria. En el caso de los cánceres, hacemos una resección. Si hay un tumor en el brazo, hacemos una resección o del tumor o una amputación. ¿Es una lesión? Sí, es una lesión. Entonces, sigue siendo. Dale la otra. Pero no solo se debe a eventos quirúrgicos o traumáticos. También se puede deber a enfermedades por patógenos. Ejemplos. ¿Qué es esa bacteria? ¿Han pasado el año pasado? Pseudomonas. Es una E. coli. No por el color, es una E. coli, ¿no? Entonces, una Escherichia coli produce tanto daño celular que produce lesión. Y esta lesión hace que se produzca un daño. ¿A qué nivel? A nivel celular. Entonces, esta respuesta a la lesión ya se ha demostrado que incluso las células que envejecen liberan ciertas sustancias que permiten al cuerpo reconocerlas como que se está lesionando. Entonces vivimos en un constante, nuestra vida es una constante inflamación. Y esta inflamación
cuando tenemos un agresor, se denomina lesión. ¿Ya? Entonces, pueden ser por traumatismos o pueden ser también por patógenos, virus, hongos, bacterias. Entonces, ¿cuál es la importancia de la correcta comprensión del tema? Si ustedes ven, se los he puesto en colorcitos. Dice respuesta, todas las respuestas son buenas y entonces está en verde. Sistémica, ya no está como en verde, porque todo el cuerpo activa su maquinaria para responder ¿a qué? A la lesión. Un ejemplo bien pequeñito, que les muerda una hormiga. ¿Produce lesión? Sí. ¿Y si son alérgicos al veneno de hormiga? No reacciona. Entonces, va a maximizarse la respuesta, ¿no? Una pequeña parte será el trauma, pero una parte mucho más importante será la respuesta al veneno. Entonces, todos los procedimientos quirúrgicos producen lesión. Y esta lesión controlada se realiza para un bien mayor. Es la cirugía, en la mayoría de los casos, el único tratamiento curativo. Si tienen piedras en su vesícula, haremos una colecistectomía y esta colecistectomía será una lesión. Esta lesión controlada en el caso de cirugía desencadena respuestas metabólicas. ¿Qué entendemos por metabolismo? Se producen proteínas, se producen patrones inflamatorios, se desencadenan respuestas neurológicas y endocrinas. Y entonces, ¿esto se traduce en qué? En cambios fisiológicos posquirúrgicos que pueden interpretarse erróneamente como patológicos. Quiero que entiendan bien esto. Si el paciente posquirúrgico que tiene una herida está taquicárdico, ¿qué quiere decir taquicardia? Que el corazón está latiendo muy rápido. ¿Estará mal? Primero debemos pensar que sí. Vemos que no esté sangrando, vemos que no tenga fiebre, vemos que no tenga exudado por sus heridas purulento, vemos que no esté saliendo por los drenajes material intestinal. Si no hay nada de eso, en 24 a 48 horas, si produce taquicardia, podemos decir que es una respuesta fisiológica, sin que tenga una complicación. Lo mismo sucede con la fiebre. La fiebre es una respuesta a mediadores químicos. Y estos mediadores químicos son endógenos en el caso de las cirugías. Estos mediadores químicos, solo para irles adelantando, se llaman interleucinas 1 y 6, factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Y entonces estos hacen un estímulo en el sistema nervioso central. Y este sistema nervioso central manda respuestas nerviosas y adrenérgicas para producir ¿qué? Fiebre. Y esta fiebre en las 24 a 48 horas del postquirúrgico de una cirugía que no ha tenido ninguna complicación es una respuesta fisiológica. ¿Necesitará antibióticos? No, no necesita. Las diferentes técnicas en cirugía producen mayor o menor lesión. Algunos ya me han escuchado decir, no es lo mismo hacer una apendicectomía, una cirugía pequeñita, o laparoscópica, que es una cirugía mayor, que hacer un bypass gástrico. En la apendicectomía haremos la resección del apéndice, que es un órgano pequeñito, del tamaño de mi dedo pequeño, al bypass, que es un cambio en el tránsito intestinal, o una resección tumoral en la cual voy a resecar una parte del intestino, o una resección por Chagas en la cual voy a quitar la mayor parte del intestino grueso. ¿Ok? Entonces, esta magnitud de la respuesta sistémica depende del grado de lesión. Esta
va a tener algunos factores o decisiones que pueden hacer que la lesión sea mayor cuando no se toman en cuenta. Ejemplo, si un paciente es diabético, tiene un sistema inmunitario deprimido, y yo no hago una buena historia clínica y no pregunto, y el paciente viene apuñalado, y digo, no, pues es una heridita pequeñita, ni siquiera penetrado, no necesita antibióticos. ¿Por qué? Porque es un paciente joven y todo. Pero no le hemos preguntado si era diabético o no. Un paciente que recibe corticoides por alguna enfermedad reumatoidea que tiene inmunosupresión es un paciente de riesgo. No hemos tomado en cuenta, ¿no? Y minimizamos la enfermedad. Cuando se minimiza la enfermedad, son factores que pueden hacer que la lesión sea mayor. La siguiente, por favor. Una más. Entonces, existen factores que producen daño, ¿no? Factores que son innecesarios. La siguiente. Pero hay otros que ya de por sí, una más, que ya de por sí la enfermedad es muy severa. Pacientes con tumores crónicos, ¿no? Tumores crónicos en los que la lesión misma ha hecho tal daño que no es posible hacer una cirugía pequeñita, una cirugía controlada donde la respuesta inflamatoria sea mínima. Va a necesitar una cirugía mayor con mayor respuesta inflamatoria. La siguiente foto. ¿Qué les parece? ¿Qué interpretan de esta imagen? Comunidad, familia, comunidad. Paz. Diferentes tipos de personas, diferentes edades, diferentes creencias. Lo que ustedes quieran, todos respondemos igual. Todos. Por lo tanto, la respuesta sistémica inflamatoria, si bien responde para todos igual, hay que saber personalizar. Si es un anciano, si es un niño, si es un fisicoculturista, si es un gordito, ¿ok? Si es una mujer embarazada. Bien, la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es la respuesta sistémica a la lesión como definición? Esta es la definición del Schwartz, ¿no? En la edición 11, que es la que van a ustedes a estudiar para su examen. Es una respuesta, la respuesta sistémica es un conjunto de procesos o respuestas secundarios a estímulos que ocurren después de una lesión tisular, sea un traumatismo, un evento quirúrgico o enfermedades. La magnitud depende del grado de lesión, queda claro después de esta introducción. Esta es la parte importante que ustedes deben prestar mucha atención. Es consecuencia de la liberación local y sistémica de moléculas relacionadas con los patógenos o relacionadas con el daño. Se determinan como patrones moleculares asociados a la lesión. Entonces estamos yendo desde ese señor que se ha caído de los 20 pisos de altura, ha golpeado y ha lesionado piel, tejido celular, músculo, hueso de diferentes partes de su cuerpo. Estas diferentes células dañadas van a liberar moléculas y estas moléculas van a ser detectadas por otra célula. Puede ser un macrófago, puede ser una célula endotelial, puede ser el mismo sistema nervioso central que al caer ha liberado adrenalina. Y la adrenalina ha estimulado la formación de glucagón, vasoconstricción, taquicardia y todo el resto. Todo esto son respuestas. Los DAM y los PAM son reconocidos por receptores e inducen en estas células, en las que quedan bien, la producción de mediadores que luego amplificarán la respuesta. Y otros mediadores van a limitar. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que así
como hay moléculas que inflaman, hay otras moléculas que limitan la inflamación. Son como que el freno de un auto. Si ustedes aceleran, ¿no?, un auto o una moto, seguro van a avanzar y tienen las motos más potentes del planeta. Pero si su moto no tiene frenos, ¿se descontrola? mata, ¿no? Entonces la respuesta descontrolada también es patológica. ¿Y se acuerdan cuando les di el ejemplo de la hormiga? La respuesta al veneno es una respuesta exagerada del sistema inmunitario. Y esta respuesta exagerada puede matar al paciente. Por eso es que las células, así como producen patrones moleculares a la lesión, también hay patrones moleculares antiinflamatorios. ¿Para qué se hace todo esto? Para esta última línea. Restablecimiento de la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? ¿Quién puede decir? El estado completo de equilibrio, ¿no? Un equilibrio, ¿no? Un estado de equilibrio entre el catabolismo y el anabolismo. Es metabólico. Pero nosotros, ¿qué tenemos que saber? Si somos cirujanos, vamos a querer cirujano, cortar. Nosotros queremos suturar. Resulta que si no comprendemos esto, mal vamos a cortar y mal vamos a suturar. ¿Por qué? Porque los tejidos, mientras más delicadamente sean manejados, la cicatrización va a ser mejor. Si utilizamos mejor nuestros instrumentos con la técnica quirúrgica adecuada, la respuesta a la lesión va a ser menor. ¿Pueden abrir esa ventana de atrás, por favor? Porque está... El que ha llegado recién fue... Vamos. Bien. Esta es una imagen que expresa muy bien lo que estamos hablando. Es una imagen creada con IA. Tienen que aprender a utilizar sus recursos. La IA no sirve para aprender. No se los va a aprender la IA por ustedes. Pero sirve como instrumento para hacer estos gráficos. Yo no he hecho nada de este dibujo. Yo solo le he puesto las indicaciones y la IA ha hecho este dibujo completito. Ustedes vean en la parte medial hay una acá, ¿no? Es una herida. Esta herida lesiona células desde la piel hasta el hueso, si quieren. Y cada una de estas células bien pequeñitas se destroza y libera moléculas. Estas moléculas van a ser reconocidas ¿por quién? ¿Cuál era la pregunta? ¿No estás atendiendo? ¿Por quién? Por otras células. ¿Pero las células tienen ojos? No, receptores. ¿Cómo las reconocen? ¿Receptores? Por receptores. Por receptores. Y estos receptores, ¿no?, van a hacer que se magnifique. Primero se reconozca la lesión y luego que se magnifique una respuesta. La siguiente, por favor. Vean eso. No. Esta es otra imagen creada por IA. Necrosis. Y ustedes son los únicos que tienen acceso porque pues, son creadas en base a mis especificaciones. ¿Qué identificamos en esta imagen? La necrosis. Capaz. ¿Qué son estas? Bacterias. Mitocondrias. Miren, así son las mitocondrias. Parecido. Cadenas de ácidos ¿Te das cuenta? nucleicos, membranas celulares, lisosomas, cromosomas, receptores, proteínas y todo el resto. Cuando una célula se destruye, cada una de estas partes se convierte en un ligando. Sí. ¿Qué son los ligandos?
Los ligandos son compuestos o partes celulares que son reconocidos por otro tipo de células, generalmente los macrófagos. Y estos macrófagos van a decir, sí, aquí hay una célula que ya está vieja, y eso era lo que les quería actualizar. Esta célula que ya está vieja ya no puede seguir funcionando. Un miocito, una célula epitelial, un adipocito, una célula endotelial, un neumocito, la que ustedes gusten y manden. Se detecta esta célula y se la fagocita. Pero en el caso de las lesiones se detecta esta magnitud y la célula se pone como encrespada y agarra toda su maquinaria y empieza a producir proteínas. O las proteínas que ya tenía formada las libera. Y esta es la respuesta celular a la lesión. Existe, dale otra. Ahí. Diferentes tipos de cirugía, ¿no? Diferentes. Para todas las enfermedades que ustedes gusten y manden, con diferentes grados de lesión. Vamos. O actividades, ¿no? ¿Que cómo creen que estarán esas células con una lesión por esta máquina? Ya no tiene probablemente una parte de su cuerpo, ¿no? Vamos, otra. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de la respuesta, nosotros debemos identificar si es un SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? ¿El SIRS qué es? Es todo lo que hemos hablado hasta ahorita, pero debemos correctamente clasificar. Se dice que si se satisfacen dos o más de los siguientes criterios que están ahí, temperatura mayor a 38 o menor a 36, ya es un criterio. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión, esta PA, CO2 es presión parcial de dióxido de carbono, que es una muestra en sangre, menor a 32 milímetros de mercurio, o que el paciente esté en ventilación mecánica. Y recuento de leucocitos, que es otra prueba, ¿no? En sangre, mayor a 12.000 o menor a 4.000. O 10% de formas en banda. ¿Qué son las formas en banda? Recién han pasado histología. Formas en banda. Son células o son neutrófilos inmaduros. Células en banda o callados también le decimos. ¿Ya? Entonces son formas inmaduras de glóbulos blancos. Entonces cuando cumple dos o más de estos criterios, ustedes digan, sí, ese paciente está en SIRS. Si nos da gripe, ¿tenemos de esto? ¿Gripe? ¿A nadie le ha dado gripe aquí? Sí, sí, trabajaba. Taquicardia, taquipnea, febrículas, ¿no? Y si les da diarrea, también, ¿no? Entonces, quiero que entiendan que la respuesta sistémica no es exclusiva para el trauma. Es común a todas las enfermedades. ¿Ok? Común a todas las enfermedades. ¿Cuándo decimos que hay una infección? Cuando además del SIRS hay una fuente identificable de agresión microbiana. Ejemplo, un uñero. No hay una lesión en la piel que se ha infectado de un germen y está produciendo eritema, dolor, calor y en algunos casos exudado. Sí, ¿no? Y entonces decimos, está infectado. Pero si cumple estos criterios, está en SIRS. ¿Ok? ¿Y cuándo decimos que es una septicemia? Cuando la fuente identificable de la infección, el uñero, tiene además un SIRS.
¿Ok? Está en una septicemia. ¿Qué significa septicemia? Es un grado severo de infección. Es un grado severo de infección. ¿Qué es una septicemia grave? El de allá, la señorita de la esquina. ¿Usted? Ahí dice. ¿Y qué es una disfunción orgánica? Falla de un órgano o varios. Falla de uno o varios. ¿Cómo qué? Puede ser una insuficiencia renal. Sí. Puede ser que las moléculas, ¿no? Las moléculas producto de las células ha ocasionado una lesión a nivel de los alveolos. Y el intercambio gaseoso está disminuido y el paciente está haciendo una insuficiencia respiratoria. ¿Ok? ¿Y cuando decimos que está en choque? Septicemia más colapso. Cuando existe una septicemia más Un colapso cardiovascular. o taquicardia severa o un estado de hipotensión. ¿Y cómo decimos que está en hipotensión? Con una presión arterial media por debajo de 60, ¿no? O una presión de perfusión por debajo de 60. Así dice el libro, ¿no? El de Fisiología de Guyton. Muy bien. Vamos, la siguiente. Antes atrás. Si ustedes ven, dice 136. Miren cómo está esa frecuencia cardíaca. Aquí. ¿Ustedes creen que ese corazón va a aguantar? No va a aguantar mucho, ¿no? Entonces, hay que tomar. Miren esa presión. ¿Cuál? 61-43. ¿Y cuánto está la media? 49. 49. Cuando está ya en esos estados de hipoperfusión, ¿qué sufren? Los órganos blancos. ¿Cuáles son los órganos blancos? A ver, una sola persona. ¿Ustedes? El de boletita azul. ¿Cuáles son los órganos blancos? ¿La de la derecha? Sí. ¿Hígado? ¿Falta uno? ¿Quién se anima? ¿Hígado? ¿Hígado? No. ¿Hígado? No. No. ¿Qué? ¿Cómo fue? Nada que ver. Puedes vivir sin ojos, te digo. Los órganos blancos son los órganos con los que no se puede vivir. ¿Cuál falta, Joliver? No. El hígado. No se puede vivir. No se puede vivir. Las suprarrenales. Un humano no vive sin glándulas suprarrenales y son las que sufren. Cuando existen estos grados de hipotensión, pónganse, está sangrando mucho, existe un fenómeno que se denomina reperfusión, ¿no? Reperfusión hacia los órganos blancos. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Hace vasoconstricción periférica. Vasoconstricción quiere decir cerrar por un estímulo simpático. Hay contracción de las arterias, pero de las arterias periféricas, músculo, piel, ¿no? En primera instancia. Si continúa sangrando y la presión va cayendo, toda la circulación de los intestinos o circulación esplácnica del vaso, intestinos, hígado, también se exprime para mantener la perfusión a cerebro, corazón, riñón y suprarrenales. ¿Ya? Entonces esos son los órganos blancos. Cuando está por debajo de 60, el paciente está yendo en picada. Y al otro lado, miren, ¿qué les parece esa frecuencia cardíaca? ¿Estará bien? Muy baja, muy baja. Está bradicárdica, ¿no? Pero miren su presión.
Está ¿Cómo está ese paciente? Está tensivo. hipotenso. ¿Y eso es una respuesta fisiológica? De hipotensión. Si hay hipotensión, tiene que haber taquicardia. Pero si hay bradicardia con hipotensión, ese es un cuadro característico de un choque neurogénico, en la cual la respuesta no es igual. ¿Se acuerdan cuando hablábamos? Cuando no se reconoce el daño puede ser peor. Y resulta que les presentan a este paciente, les ven el monitor, no está taquicárdico. Pero no se dieron cuenta que su presión está en el piso. Más el cuadro clínico, que eso es lo que van a aprender este año. El cuadro clínico, ¿no?, nos dice mucho. Este paciente probablemente ha tenido un efecto de látigo en un choque y se ha fracturado la columna cervical. Y entonces, por arriba de ese 6, cuando hay lesión de la médula, hay trauma raquimedular. Y como se pierde la inervación simpática, los vasos sanguíneos que deberían estar con un tono, pierden ese tono y cae la presión. Como no hay sistema simpático, el corazón dice, pues, ay, que caiga, ¿no? Y no late más rápido. Y entonces, estos son cuadros específicos de shock. Uno séptico y el otro shock neurogénico. Muy bien, la siguiente. La detección interna de la lesión es mediada por moléculas de la familia de patrones moleculares relacionados a la lesión. ¿Quedó claro? Sí. Los DAMP y PAM. Sí. Ya. Control de daño, control. A favor, es una respuesta proinflamatoria aguda, que es consecuencia del reconocimiento de los ligandos por el sistema inmunitario innato. ¿Qué es el sistema inmunitario? ¿Qué es el sistema inmunitario? ¿Alguien sabe? ¿Es un qué? Un sistema de protección. ¿Por quiénes están formados? Macrófagos, linfocitos. ¿Por glóbulos blancos? Sí. ¿Qué más? Macrófagos. Linfocitos. ¿Qué? Macrófagos. Macrófagos, que siguen siendo células blancas. Sí. ¿No? Células blancas que han migrado, que eran monocitos y se han infiltrado en el tejido tisular y se han convertido en macrófagos, que tienen nombres propios. Los macrófagos del hígado se llaman células de Kupfer, los del cerebro se llaman células de glial, células gliales. Ajá. Los del pulmón. Kupfer. Células de polvo. ¿Qué? Sí. El polvo. ¿De polvo? El pulmón, sí. Sí. No. Sí. ¿Quién les ha dicho eso? El libro. ¿Células de polvo? Creo que sí. ¿En qué libro? En histología. Ajá, en histología. Sí, histología. Del hígado es Kupfer, ¿no? Del hígado es Kupfer. Sí, se llaman células de Kupfer. Pero no hay células de polvo. Bueno, ya les doy el beneficio de la duda, lo voy a revisar. Tal vez ha cambiado recién. Pero células de polvo. Sí. Ahorita, a ver, doctor Jaime Villarroel. Si es, les voy a decir. Una Pepsi. Una pregunta. Ya podría ser. No, pero yo lo voy a revisar. Si ustedes están bien, digamos que tienen una palomita bien. ¿Ya? Tal vez ha cambiado, pero yo lo conozco con ese nombre de células de polvo. Bien, la siguiente. En contra, ¿no? Es también una respuesta antiinflamatoria que sirve para modular la frase proinflamatoria. Entonces queda claro que no solo es responder con agresión, también es frenar, limitar, ¿no? Frenar la respuesta inflamatoria para el restablecimiento de la homeostasis. Aprendan bien esa palabra, porque en técnica quirúrgica lo que buscamos es causar el menor daño posible para el mejor resultado. ¿Ok? Vamos. Ligandos, solo para que ustedes vean. Los ligandos, hemos dicho como en esa imagen, ¿no? Que pueden ser todos los restos celulares, incluidos el citosol, y son moléculas conservadas en patógenos que activan el sistema inmune.
Por ejemplo, las bacterias, ¿no? Las bacterias tienen cierto tipo de moléculas que son reconocidas. Los liposacáridos, lipopolisacáridos, ácidos lipoteicos y todo el resto, moléculas propias del tejido lesionado, moléculas formadas por células que detectan los PAN y PAM. También esas se sobrecargan, se mueren y generan mayor inflamación. ¿Ok? Vamos. Una más. Para que ustedes vean la conformación de una molécula, ¿no? Esta es una proteína. Es una proteína de tipo S100. ¿Qué es la proteína de tipo S100? Sensitivación. No. Estás adivinando. Está relacionado con la chaperona. Son proteínas, ¿no? Son proteínas que están localizadas generalmente en los cromosomas. Y estos cromosomas generalmente están en el núcleo de las células. Y estas proteínas se detectan como si fuesen una membrana celular, como si fuese un receptor que está flotando. Cuando ustedes vean o estudien una célula y una respuesta celular, imagínense como no algo pequeñito, sino como algo grande, un globo gigante. Y en este globo gigante pongan en la parte superficial muchos receptores, membranas, por dentro los organelos, por dentro un núcleo así gigante también, en la superficie del núcleo muchos receptores y por dentro del núcleo hay una maquinaria completa. Y esta maquinaria completa tiene ciertas partes denominadas proteínas S100. ¿Ya? Y están ahí adentro. Y de los millones de células que ustedes tienen, hay millones de núcleos. Y dentro de esos núcleos están estas, que cuando se dañan, producen ese efecto de ligando. Las proteínas de tipo 1, B1, son reconocidas por receptores. Las proteínas de golpe de calor por otros receptores, las proteínas S100 por otros receptores. Y ustedes vean, esta es una lista pequeñita, solo como ejemplo. La lista de ligandos o moléculas, ¿no? DAM es enorme, todo lo que ustedes quieran en todas las células. Pero los receptores que están en las células que van a reconocer estos ligandos, también existen muchos. Por eso necesitan imaginar, ¿qué quieren? ¿Una célula endotelial? Una célula endotelial, así planita, en un lado tiene una membrana que está en contacto con la sangre, pero al otro lado está en contacto con el tejido tisular. Y entonces, en un lado tiene una serie de receptores y en otro lado tiene otras. Y esto es la magia de reconocer una enfermedad. ¿Ok? Al reconocer este daño celular, pónganse que es una sola célula que ha sido infectada por un virus y el virus ha multiplicado mucho y ha destruido la célula. El resto de células que están alrededor van a reconocer estos ligandos y van a actuar. ¿Ok? Vamos a otro. Células de defensa. No es clase de histología, pero ustedes ya deberían saber. ¿No? Células de defensa. Hay un montón de células de defensa, hay especializadas por cada tejido y estas células de defensa magnifican la respuesta inflamatoria. Esta magnificación se va a traducir en dos fenómenos. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, dijimos que es como el acelerador, y el otro, el CARS, el síndrome de respuesta antiinflamatoria contrarreguladora. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene muchas lesiones, como el que se ha caído de la moto, ¿no? Fracturas costales, lesión pulmonar, traumatismo cardíaco, lesión de hígado, fractura de huesos, la respuesta va a ser mucha y va a llevar
rápidamente a una falla multiorgánica. Cuando la respuesta a la lesión y los patrones antiinflamatorios están más o menos equilibrados, la recuperación en largo tiempo va a ser la regla. Todo cicatriza, todo cura, siempre y cuando estén equilibrados los dos. Para recuperar, ¿qué cosa? La homeostasis. Pero resulta que entra a quirófano este paciente, ¿y cómo te llamas? Bruno. El Bruno no se lava sus manos y entra y contamina las heridas. Y el paciente, de que estaba recuperando, se agarra una infección por E. coli. La E. coli en Cochabamba estamos respirando, E. coli. Y le produce una infección por una simple falla en la técnica. Una simple falla que fue una falta de lavado de manos. Técnica quirúrgica, ¿acaso no estamos aprendiendo? ¿No? Momentos de lavado de manos, técnicas de lavado de manos, antisépticos. ¿Para qué? Para mejorar esa recuperación. No es porque, es para que estemos limpiecitos y todos pulcros estemos en las salas. No, tiene un objetivo. Y eso es técnica quirúrgica. Si nosotros fallamos, ya sea en reconocer la lesión o fallamos en el tratamiento quirúrgico invasivo que vamos a aplicar, el paciente puede ir a falla multiorgánica en largo plazo. No lo va a matar la lesión. Si es muy grande, va a morir rápido. Pero si fallamos va a ser causa nuestra. Dale la siguiente. Mediadores celulares de la inflamación. Entonces, hemos aprendido a reconocer los ligandos, sabemos que hay receptores y ahora cada célula va a producir ciertas respuestas. Las citocinas, las más importantes, y esta sí es pregunta de examen siempre, ¿por qué? Porque las citocinas, el factor de necrosis tumoral alfa y las dos interleucinas 1 y 6 son las citocinas más importantes para la inflamación. Y es la que, o son las que tienen mayor respuesta en qué. Dicen a sus células vecinas, oigan, linfocitos, produzcan más interleucinas. Células endoteliales empiecen a liberar más factor de necrosis tumoral alfa. Estos ingresan a la sangre y van hacia el cerebro. Y en el cerebro estimulan el centro de la temperatura. Y el centro de la temperatura manda señales nerviosas para que haya ¿qué? Vasodilatación y fiebre. ¿Ok? Entonces, se están dando cuenta de que estas respuestas a estas pequeñas proteínas denominadas citocinas son las responsables de estas respuestas fisiológicas, ¿no? Sí. Entonces, también hay otros, los eicosanoides, prostaglandinas, leucotrienos, miocinas como la interleucina 8 no me acuerdo de eso. Proteínas y proteínas de fase aguda como la proteína C reactiva son moléculas de inflamación. ¿Okay? Y así simple es esto de los receptores. Estas son unas imágenes que ustedes están estudiando, este libro que es el Robin, ¿no? Sí. El Robbins-Cotran, en la que un estímulo llega a un receptor, el receptor de transmembrana, que para nuestro tema de estudio los más importantes son los receptores tipo TOL, que son receptores de transmembrana, pasan al citosol y en el citosol hacen otro efecto y van a activar la maquinaria para producir proteínas. ¿Vale? Los mejores descritos son los receptores tipo TOL, ¿no? Y son proteínas de transmembrana de tipo 1, conservadas desde el punto de vista evolutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que son una proteína muy antigua.
muy antigua, probablemente son los que nos han permitido sobrevivir en la línea del tiempo. Están caracterizadas, excepto los mamíferos, como receptores de reconocimiento de patrones. Entonces, esta es la magia. Es la magia. ¿Cuántos millones de años tiene el humano sobre la Tierra? 2500. ¿2000 años? 3500, creo. Millones ¿Alguien? más. ¿Un número? ¿Usted, la de Chompita Rayas? 2500. Eso es más o menos cuando los egipcios estaban, ¿no? Eran potencia. ¿Cuánto? 900.000. Se dice que tenemos en la Tierra 25 millones de años. 25 millones de años. Y solo nuestra vida consciente son 2026 años para nuestro calendario. No, esto es poquitito. Se dice que estos han sido cambios evolutivos, o para los creyentes como yo, cuando Dios nos ha hecho tan perfectos que nos ha puesto este tipo de cosas. Vamos, la siguiente. El mantenimiento celular está en una continua supervisión, ¿no? Tanto intracelular como extracelular. ¿Qué nos toca para nosotros que estamos aprendiendo medicina? Reevaluar y aprender las respuestas. Por ejemplo, si un paciente está taquicárdico, algo está pasando, ¿no? Vamos a descartar todo, y si estamos entre las primeras 24 a 48 horas, vamos a decir, es un SIRS. Pero puede ser una infección, sí puede, pero por estas primeras 24 a 48 horas vamos a decir que es un SIRS en cirugías limpias. Incluso los traumatismos, en este momento de la historia que les está tocando aprender, los traumatismos no se consideran infectados. Una fractura cerrada, ¿no? Están jugando, es un trauma que no está abierto, que no tiene herida, es un SIRS. Ahora, una fractura que tiene una herida ya cambia, es una fractura expuesta. Y ahí es otra la figura. ¿Ok? Muy bien. Vamos, la siguiente. Cuídense mucho. El grado de respuesta inflamatoria sistémica después del traumatismo es proporcional a la gravedad de la lesión y es un factor pronóstico independiente de disfunción orgánica y la mortalidad y morbilidad resultante. A esta no le saquen fotos, por favor. Ya, porque ustedes, también en sus videos, que sea solo para ustedes. Porque estos son pacientes reales. Ya, si van a tener, es que sea para ustedes. Esta es una paciente que se fue a hacer una cirugía estética. Se llama braquiplastía. Y es la misma paciente que se hizo una abdominoplastia. Vean, esos son procedimientos estéticos simples. Pero cuando no se tiene la conciencia de que el meter un bisturí es causar un daño, miren esta sutura. Estos son tubos de sonda nasogástrica, y a través del tubo de sonda nasogástrica han metido una sutura. ¿Para qué? Para hacer más fuerza y bajar la piel hasta donde no se pueda, estirándola. Pero se le cruzó. En la axila le han hecho una braquiplastía, pero le han puesto puntos de sutura con lo que había. Esto parece ser hasta hilos de caña. Esto es de hace 2 años. Entonces, cuando no se tiene ese concepto y no se genera esa responsabilidad hacia el paciente, ese cariño como si fuese su ser más querido, ¿no? Y se lo deja,
¿qué me importa? No, es más, ni lo conozco. Se hacen este tipo de desastres. O la misma enfermedad. La misma enfermedad, si ustedes ven, esa que está al lado derecho de la pantalla, es una necrosis intestinal. Es una necrosis intestinal que se presentó en un paciente que tiene apenas 50 años. Es algo muy raro, pero tuvimos que hacer una resección casi de todo el intestino. Y la última resección intestinal en un paciente joven fue de uno que tenía 30 años. Entonces, mientras mejor entendamos las enfermedades y mejor hagamos el enlace entre la enfermedad y la respuesta, mejor vamos a poderles brindar un tratamiento quirúrgico. La siguiente. La respuesta nerviosa a la lesión. Si yo al Bruno agarro y este es un cuchillo, ¿no? Este es un cuchillo y se está yendo a su casa y le digo, dame tu celular. No, mi celular no, mi celular no. Y agarro y ¡chin! Le meto. ¿Estabas viendo? Sí. Ese estímulo genera liberación de adrenalina. Cuando nosotros estamos conscientes, esta descarga de adrenalina hace que nuestros músculos se contraigan, haya midriasis, ¿no? Todo el resto que ustedes ya han aprendido. Pero en el paciente dormido, bajo anestesia, ¿Se despierta? Bajo anestesia. No existe. No existe. Pero, aunque no crean, esos ligandos, los ligandos que se forman por la lesión celular, estimulan también las terminaciones nerviosas. Y a través de una vía nerviosa, sin estar conscientes, llegan al cerebro. Y el cerebro manda respuestas. Y el cerebro manda respuestas que van a ser las mismas que ustedes han visto. ¿Como cuáles? Taquicardia, taquipnea, ligero incremento de la presión arterial, fiebre. Si ya están en estados severos de hipotensión, va a ser hipotermia, alteraciones cardíacas, ¿no? Hipotensión severa, alteraciones de la conciencia. Vamos, la siguiente. Esta me ha gustado porque yo no pensé que podía ser la IA esta imagen, ¿no? El libro la describe cuando lean el Schwartz, ¿no? Van a leer que dice, aquí están los receptores, los ligandos, y yo imaginaba cuando estaba como ustedes, pero ¿y cómo así los ligandos? Y luego ya lo puse, yo tenía en la mente tal vez dibujar alguna vez, pero ya lo puse y lo sacó, y así lo imaginé. ¿No? Es una célula que ha sido destrozada y todos sus elementos. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, estos restos celulares, miren, traumatismos, patógenos y cirugía, hacen una inflamación por lesión y a través de una vía sensitiva van al vago, haya conciencia o no. Y del cerebro, a través del sistema simpático, manda estímulos nerviosos a través de las vías eferentes y liberan acetilcolina, incluso en el sistema esplásmico. ¿Ok? Muy bien. La siguiente. La respuesta neuroendocrina a la lesión. Así como ustedes vieron que se liberan mediadores celulares localizados, la respuesta neuroendocrina manda señales a la glándula suprarrenal, señales nerviosas, pero también los mismos ligandos que llegan a la suprarrenal a través de la circulación sanguínea producen la liberación de sus productos. ¿Cuáles son? ¿Qué se produce en la suprarrenal? Adrenalina, catecolina. ¿Usted? Sí. Adrenalina, noradrenalina y ¿qué más?
¿Qué más? La estudiante que está hasta atrás. ¿Qué produce la suprarrenal? ¿Pero cuáles, pues? ¿Alguien sabe? Glucocorticoides. Glucocorticoides, ¿como cuál? Cortisol, el cortisol, ¿no? Y entonces, una vez que las suprarrenales producen esto, la adrenalina y noradrenalina ya tenemos claro que producen, ¿no? Su efecto. Y los glucocorticoides es el primer elemento para la antiinflamación o la regulación. Pero los glucocorticoides también actúan hacia otros órganos como el páncreas. ¿Qué hacen? Disminuyen la producción de insulina y aumentan la producción de glucagón. Por tanto, incrementa el azúcar en la circulación sanguínea. ¿Para qué? Para que estas células que se están esforzando tanto tengan energía. Y entonces, esa es la respuesta neuroendocrina en una de las partes. Dale la otra. Creo que sí está. Pero, miren, la respuesta inflamatoria es hipotalámica en la adenohipófisis, en la neurohipófisis, y se producen todas estas hormonas. Corticotropina, hormona liberadora de la tirotropina, de crecimiento, todo, y todo el sistema neuroendocrino se activa. Tiroides, paratiroides, páncreas, hígado, pulmón, células renales, todo se activa. ¿Por? No, sí está bien. Ya, entonces continuamos el lunes. A ver, dale la otra. Ya, y este es un resumen de todo lo que he hablado hasta ahorita. ¿No? Es un resumen que si le sacan una fotito y lo van leyendo mientras van a su casa, ¿no? Les va a hacer una memoria. Muy bien, váyanse, es otra teórica. Nos vemos el lunes. Gracias, doctor. Muchas gracias.